Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. En las últimas semanas, el mundo experimenta una nueva ola de COVID-19. Luego de varios meses con una fuerte tendencia a la baja, Costa Rica entró en la quinta ola del COVID y según un estudio de la Universidad de Medicina de la Universidad Hispanoamericana, la cantidad de casos diarios aumentó un 36%. ¿Cómo abordar los cuidados y la prevención durante esta nueva ola de COVID? ¿Qué podemos esperar de este momento pandémico? De eso y también de ese extraño virus que apareció ahora en Europa y que se conoce como la viruela del mono, vamos a conversar esta noche con el epidemiólogo de la Universidad Nacional, Juan José Romero. Buenas noches, Juan José. Un gusto tenerlo otra vez en 13 Costa Rica Noticias. Bienvenido. No, muchísimas gracias, don Ernesto. Siempre es un placer estar con ustedes y con toda la audiencia de Canal 13 para hablar de este par de temas que se nos hicieron de nuevo en el caso de la COVID-19, cuando creíamos que ya estábamos a punto de llegar a la fase al final de la fase de la pandemia para pasar a la endemia. Resulta que volvemos a una nueva ola y sé que no son buenas noticias. Y también esta curiosidad que está ocurriendo actualmente, que en realidad sí enciende alarmas, pero que hay que tomarlas con mucha precaución, como es este virus del simio, virus del mono, la viruela del mono que estamos teniendo ahorita. Justamente, Juan José, cuando muchos pensábamos que el COVID iba de salida en Costa Rica y en el mundo, llegó una nueva ola. ¿Cómo caracterizaría usted esta nueva etapa del virus en el mundo? ¿Nos descuidamos demasiado o era previsible? Bueno, era previsible que íbamos a tener nuevas olas. Digamos que las pandemias llegan a su final en algún momento. Los virus luego se convierten a endémicos, que quiere decir que entran en una fase que podríamos llamar de una esperanza controlada, en el sentido de que esperamos cierta cantidad de casos en algunos momentos del año, como puede suceder con los virus de influenza estacionales, que pretendemos o se proyecta que COVID-19 va a llegar a tener una categoría parecida. Entonces, digamos que era previsible tener estas olas. Ahora, lo que no era tan previsible es lo que está ocurriendo en Asia, especialmente en que China, Hong Kong, Corea del Sur, por ejemplo, tienen, bueno, o inclusive en Oceanía, que estuvieron muy cerrados a las fuentes de transmisión de la COVID-19 porque hicieron una primera fase de contención muy fuerte. Entonces prácticamente evitaron el ingreso de la COVID-19 a sus fronteras, o cuando lo tuvieron, rápidamente lo controlaron y entonces digamos que casi que no hubo exposición a los virus de forma natural, como lo hemos tenido en Costa Rica y en el resto del mundo. Entonces ahora se enfrentaron a una variante de la COVID-19, una subvariante de Omicron, que es altamente contagiosa, que tiene escape inmunitario, y entonces las vacunas que venían aplicando allá no tienen muy buena eficacia contra el contagio y entonces digamos que se sumaron factores para tener esta alta de contagios en Asia, y eso es lo que suma la cantidad de casos totales a nivel mundial. En Estados Unidos estamos viendo también, digamos, una nueva ola, cuando se esperaba que con digamos, este ingreso franco a la primavera y casi yendo hacia el verano, deberían de bajar los casos. En realidad, ahí sí podríamos hablar de un descuido, en el sentido
de que se aflojaron prácticamente todas las medidas preventivas, lo mismo que en España, por ejemplo. Entonces hay regiones de estos países en donde, al haber bajas tasas de vacunación en el refuerzo de tercera dosis, se están presentando muchos casos. Aquí lo importante, don Ernesto y audiencia de Canal 13, es que este incremento de casos no se ve acompañado de un incremento en las muertes, Eso es aunque sí, fundamental. sí, correcto, aunque sí en hospitalizaciones, ¿verdad? Entonces, ahora, proporcionalmente, no hay tantas hospitalizaciones como tuvimos con la variante original o con alfa o con delta. En, Con en, Omicron, como lo vimos en la cuarta ola nuestra, tuvimos muchos casos, pero no subimos tanto las hospitalizaciones proporcionalmente. Y eso es lo que seguimos viendo con estas subvariantes de Omicron. También, don Juan José, el personal médico, sanitario, de atención en los hospitales, en estos 2 años y resto que tenemos de pandemia, ha desarrollado unas habilidades, unas técnicas. Yo creo que también el tema de la baja mortalidad tiene que ver con la vacunación, pero también con la técnica que se ha desarrollado. Sí, aquí podríamos decir que hay de nuevo una suma de factores. Efectivamente, digamos que ya sabemos mucho del virus, ya sabemos mucho del comportamiento clínico del virus, de la epidemiología del virus, de la inmunología del virus. Entonces ya sabemos muchas cosas que no sabíamos, por ejemplo, en el 2020. La letalidad en el 2020 era altísima porque no sabíamos contra qué estábamos luchando y entonces los médicos, digamos que prácticamente estaban luchando con las armas que se tenían hasta ese momento. Conforme se fue creando conocimiento, se fue mejorando en atención. Pero aparte de eso, las vacunas vinieron a meter un gran refuerzo en esto y definitivamente, y de eso tenemos muchísima evidencia, de que las vacunas vinieron a bajar enormemente esa tasa, esa letalidad. Y finalmente, las nuevas variantes, que si bien es cierto son mucho más contagiosas, han venido a demostrar también que son muy eficientes en contagiarse entre una persona y otra, pero matan menos. Y eso digamos, los biólogos evolutivos llaman como que es una evolución del virus. ¿Por qué? Porque ningún buen virus mata a todos sus víctimas, Claro, ¿verdad? Lo que busca el virus es estar pasando de persona a persona, de animal a animal, de planta a planta. ese concepto es impresionante porque un virus eficiente en sus términos, en sus propios términos, en los términos de su función, es eficiente cuando contagia mucho y mata poco. Correcto, correcto, porque lo que busca precisamente es preservarse, ¿verdad? Entonces busca todos los mecanismos para evadir su muerte, por llamarlo de alguna manera, su extinción, por eso evade la respuesta inmunitaria de las vacunas, evade la respuesta inmunitaria producida por contagios naturales y aparte de eso también evade los mecanismos de los antivirales, pero tampoco mata a sus huéspedes porque si no significaría su propia muerte. Entonces, lo que va haciendo, digamos, hacia lo que se apunta, según la ciencia así lo cree, es a que el virus se va haciendo más eficiente en contagiar, pero cada vez matando menos. Aparte de que, de nuevo, ya estamos con mucho más conocimiento, estamos mucho mejor preparados. En Costa Rica hace 2 años teníamos disponibles apenas 24 camas, comenzando marzo del año 2020 había apenas 24 camas disponibles para personas UCI por COVID-19. Hemos llegado a tener más de 400 camas ocupadas por personas en cuidados intensivos en la etapa más mala digamos, de esto.
En aquel momento se corría por conseguir ventiladores, por capacitar personal, por conseguir medicinas. Esa es una etapa que ya está superada. Ahora en Costa Rica el uso de mascarillas es opcional y muchas personas dejaron de usarlas. Incluso en algunos espacios muy pequeños, como un viaje en el Uber o en autobús, se da todo ese debate. ¿Cuál es su recomendación científica más allá del debate legal o de la directriz? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. De nuevo, aquí, y creo que hubo un comité consultivo con autoridades sanitarias de este país que merecen todo mi respeto, que sacó un dictamen en el que son muy tajantes de que el uso de las mascarillas sigue siendo fundamental para prevenir el contagio, especialmente de las personas que son infectantes a las personas que son susceptibles. Las mascarillas, y esto tenemos que tenerlo muy claro, las mascarillas lo que hacen es evitar que los virus que habitan en mí salgan de mí hacia el ambiente y contagien a otras personas. Si la otra persona quiere utilizar, digamos, si una persona no infectada utiliza mascarillas y entra en contacto durante cierto tiempo y en cierto espacio con una persona contagiada que no usa mascarilla, puede tener una probabilidad de infección de entre un 70 y un 80%. O sea, el uso de las mascarillas en las personas no infectadas ayuda un poco, pero lo más importante es que las personas que no sabemos quién está contagiado, porque ahora con las vacunas y con este tipo de variantes la cantidad de asintomáticos subió un montón. Sin embargo, podemos contagiar a personas a las cuales sí les puede hacer mucho daño ese virus y los puede llevar al hospital. En este momento tenemos más de 300, podrían ser más o menos 320 personas hospitalizadas por esto, cerca de unas 50, 60 personas en cuidados intensivos. Esos son números bajos comparados con lo que tuvimos en algún momento, pero siguen siendo números relevantes. Entonces, vamos a ver, mi recomendación es seguir utilizando la mascarilla, y no es mi recomendación, en realidad es la recomendación de miles y miles de científicos alrededor del mundo. Ahora, doctor Romero, ¿qué sabemos de cómo está afectando ahora, hoy, esta variante del coronavirus a la gente que se contagia en la quinta ola? ¿Qué les provoca? ¿Qué tipo de síntomas? Antes hablábamos mucho de la pérdida de olfato, ahora se habla de otros síntomas. Sí, en realidad la sintomatología ha cambiado un poco, porque al principio con la variante original, como usted lo dice, se hablaba mucho de la pérdida del gusto del olfato, pero siempre estábamos hablando de síntomas muy parecidos a un resfriado o a una gripe. Digamos que a un resfriado digamos, en lo que podríamos llamar un COVID leve, o a una gripe en un COVID, digamos, moderado. Tenemos el COVID grave, pero el COVID grave es cuando ya sí hay una incapacidad suficiente como para tener un buen intercambio gaseoso. Entonces la gente se ahoga y es lo que se llamaría una infección respiratoria aguda grave. En el caso más leve, lo que usualmente se observaba era dolor de cabeza, malestar general, un poco de lo que se llama rinorrea, que es moquera, malestar en la garganta, un poquito de dolor, y eso todavía se mantiene. De hecho, en el caso, digamos, de Omicron, y lo que lo hace también muy eficiente para pasarse de una persona a la otra, es que se aloja en las vías respiratorias superiores. Entonces se queda en la nariz, en la orofaringe y en la laringe. O sea, prácticamente digamos que se queda de la tráquea y los bronquios hacia arriba. Entonces por eso es que no llega tanto a los pulmones y no produce neumonía.
Entonces no produce esa falta de aire, esos ahogos terribles que tenía la gente con, digamos, con las variantes previas. Entonces se queda mucho aquí, entonces produce mucho dolor de garganta, una cierta picazón, también picazón en la nariz, un poco de rinorrea, insisto, y tal vez una tosecilla molesta, pero que es de esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, el malestar general casi siempre se produce porque el organismo nuestro, ante la presencia de un agente extraño, y en este caso un virus, tiende, por una respuesta inmunológica innata, a subir la temperatura, porque la temperatura un poquito alta sirve para matar los virus o por lo menos impedir que se reproduzcan. Estoy conversando con el epidemiólogo de la Universidad Nacional, Juan José Romero. Hablamos de COVID-19 y ahora vamos a hablar también de la viruela del mono. Don Juan José, el público y la gente en general se asombra con la aparición de nuevas enfermedades o de enfermedades muy poco conocidas, como ahora la viruela del mono. ¿Por qué surgen estas nuevas enfermedades asociadas a animales silvestres como monos y murciélagos? Bueno, la pregunta, y yo se la agradezco mucho, esto es el concepto de la zoonosis. Las zoonosis son enfermedades que son producidas por agentes infecciosos que dan el salto entre especies, pero en este caso de especies animales, a personas. El salto puede ser directo o puede ser mediado por lo que se llama un hospedero intermediario. En el caso de la COVID-19, pasó de murciélagos a un hospedador intermediario que todavía no está muy claro y de ahí pasó a las personas. En el caso de esta viruela del mono, viruela de los simios, como se quiera llamar, en realidad habita, su hospedador natural parecieran ser roedores y algunas otras especies de mamíferos pequeños que habitan en ciertas zonas del África Central, especialmente la República del Congo o por ahí. Y entonces estos dan un salto a otra especie, que es básicamente el simio, y entonces ahí se detecta por primera vez, digamos, este caso en simios, por allá de 1958. Más o menos unos añitos después, por ahí de 1970, es que se observan los primeros casos en personas. Igual en la República del Congo y en algunos países del África Central y del África Occidental, de ahí hacia acá. Y ahí se mantiene endémico. Quiere decir que se dan casos cada cierto tiempo. Esto pasa porque las personas, el ser humano, invade, y esto es muy fuerte, invade el hábitat de los animales, hace presión sobre sus ecosistemas y entonces entra en contacto directo con ellos o entra en contacto con otros animales que tuvieron contacto con aquellos y se da este paso. Y digamos, en este caso, los simios no son el hospedador, digamos, definitivo, natural de este virus. Entonces, al ser un hospedador accidental, produce cierto nivel de enfermedad, como el que se produce en personas, que también somos hospedadores accidentales. Por eso es que cuando este virus ingresa a las personas, que tiene una forma de ingresar, básicamente, digamos, por piel lacerada o con pequeñas lesiones, puede ingresar directamente, digamos, por mucosas, puede, digamos, darse a través de contacto cercano, y ahora tal vez podemos hablar un poco de mucho de lo que se ha hablado sobre la posibilidad de que esté relacionado con ciertas conductas sexuales y podemos desmitificar ciertas cosas. Pero bueno, lo que ha sucedido, respondiendo a su pregunta, es que el hombre, el ser humano, expandiendo la frontera agrícola, expandiendo, digamos, esta necesidad de urbanizar y urbanizar y urbanizar,
estamos haciendo presión sobre los ecosistemas naturales y entramos en contacto con animales que en su ambiente, en su hábitat natural, los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos que los afectan a ellos, pero que no los matan, a nosotros sí nos enferman y eventualmente nos matan. Ahora, don Juan José, la viruela del simio es una enfermedad, como usted bien dice, endémica de África. Ha estado ahí durante décadas. ¿Por qué ahora logró traspasar fronteras y se está difundiendo en Inglaterra, donde difícilmente hay simios, y en otros países de Europa, en Estados Unidos y en Australia? Bueno, bueno, en un mundo globalizado, perdón, es muy fácil que los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos viajen en avión sin pagar tiquete aéreo, precisamente para eso. Entonces, lo que está sucediendo es que precisamente personas que viajan a estos países y que sí tienen contacto, ya sea con animales contagiados o enfermos, o con personas contagiadas y enfermas, entonces trasladan el virus a otros lugares. Digamos que en efecto hay una alerta sanitaria mundial y ya la Organización Mundial de la Salud el fin de semana tuvo una reunión al respecto. Digamos que se mapeó los casos en donde están ubicados alrededor del mundo y ya se está haciendo investigación epidemiológica para ver por qué y cómo es que se están dando estos contagios. Y en efecto, ya tenemos cerca de 11 países con casos al menos sospechosos, ya en muchos países casos confirmados. La ventaja de esto, don Ernesto, es que es un virus que para que se dé el contagio tiene que haber un contacto muy cercano. Entonces es fácilmente, digamos, controlable porque encontrando un caso, aquí podemos mapear los contactos. Entonces, si ubica los contactos se cuarentenan rápidamente y tenemos una gran ventaja. Aquí las personas se vuelven contagiosas hasta que ya tienen signos de enfermedad bastante, digamos, bastante marcados, ¿verdad? No es como con la COVID, que nosotros somos contagiosos a pesar de ser asintomáticos o a pesar de ser presintomáticos. Aquí, hasta que la persona es sintomática, comienza a ser contagiosa. Entonces es fácil identificar una persona sintomática, se le pregunta con quién ha estado y con quién ha tenido cierto tipo de contactos, se le contacta a esa persona y entonces se le mantiene en observación. Por eso es que se puede más o menos controlar en forma rápida. Don Juan José, como usted bien dice, hay algunos señalamientos que vinculan la propagación de esta viruela a la participación en eventos masivos o a ciertas prácticas sexuales. El debate se ha dado porque hay otras personas que dicen que se trata de teorías erróneas que estigmatizan a algunos sectores de la población. ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo cierto es que al menos, por ejemplo, en España y en Inglaterra, que es en donde ha habido principalmente casos y donde se han estudiado un poco más, se ha relacionado con estos saunas o estos baños en donde van hombres que quieren tener sexo con otros hombres, pero no es necesariamente, digamos, la única forma o no son únicamente este tipo de personas los que están adquiriendo esta enfermedad. Entonces, si bien es cierto, digamos, muchos de los casos actualmente en estudio se han dado por este tipo de, digamos, de contactos, eh, tampoco tiene que decir, tampoco esto quiere decir que se trata, digamos, de prácticas homosexuales, simplemente coincide con el hecho de que hay contacto muy cercano entre las personas
probablemente hubo alguna persona que estaba contagiada y entonces en estos, digamos, ámbitos tan cerrados, probablemente pudo contagiar y a otras personas podríamos llamar que pudo ser algún tipo de evento de superpropagación y eso es lo que ha dado, pero no sería justo decir que es una práctica, digamos, de homosexuales como para estigmatizar a este grupo de población. El tiempo, pero no se nos acabaron las ideas. Yo le agradezco muchísimo la manera en que nos compartió el conocimiento y los conceptos. Le agradezco mucho el tiempo que nos dedicó, don Juan José. No, con muchísimo gusto, como siempre, don Ernesto, y estamos para servirle a usted y a la audiencia de Costa Rica Televisión. Gracias. A ustedes también las gracias. Recordarles que vivimos en un mundo maravilloso que cambia y evoluciona todo el tiempo. Algunos de esos cambios pueden ser amenazantes. Comprenderlos y prevenirlos es posible. Por eso hablamos con los mejores especialistas. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.